próxima Navidad. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Recuerden que en sus boletines tienen siempre una hoja para escribir notas, de manera que puedan seguirlo allí y también escribir algunos versículos que les van a servir para luego seguir estudiando, ¿verdad? Y somos como los bereanos, dice ahí la palabra. Ellos escuchaban lo que escuchaban y después iban a su casa, investigaban lo que se les había enseñado para ver si estas cosas eran así de verdad. Entonces, si ustedes las anotan, las van a recordar luego y las pueden estudiar. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, desde el versículo 13, nos dice la palabra de Dios: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Puede decir conmigo, primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Puede decir eso, para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. La próxima Navidad, mis amados, todos nosotros hemos enfrentado en algún momento la realidad de la muerte. Algún familiar, algún amigo, algún compañero. Y en estos momentos oramos por Carlos y Natalia Ballesteros, que están pasando por ese tiempo difícil en este momento, ¿verdad? Y yo he hablado sobre ese versículo muchas veces en funerales. No se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. ¿Qué tiene que ver esto con la Navidad? Mucho. ¿Qué tiene que ver esto con el tema? La próxima Navidad, todo. Y ya nos vamos a dar cuenta de eso, ¿verdad? Cuando algún familiar ha partido, tenemos la esperanza de verlo y mantenemos esa esperanza, esa llama de esperanza viva en nuestros corazones por Jesucristo, porque Él vino en aquella primera Navidad, porque Él nació. En otro sentido, nosotros los inmigrantes nos hemos separado físicamente de algunos familiares y entendemos lo que eso significa, ¿verdad? Un amigo paraguayo me decía que los latinos en los Estados Unidos siempre andan melancólicos, siempre andan tristes, porque siempre están pensando en lo que dejaron. Y en un sentido es verdad. ¿O hay algo de verdad en esa declaración? Pues no es la verdad. Pero entendemos lo que es la separación física. Como decía el poeta, nunca regresamos a casa porque ya no es lo mismo. Pero el asunto es que entendemos lo que eso significa. Pero hay un mensaje de esperanza en la primera Navidad. Y hay un mensaje de esperanza en la próxima Navidad. La Navidad es esperanza. Y aunque este pasaje no es acerca de la segunda venida, se explican algunas verdades en cuanto a ella y lo que significa cuando Jesús regrese. Algunas de las implicaciones del regreso de Jesús. Mis amados, este pasaje nos da esperanza y seguridad en cuanto a las cosas que pasarán con los que han muerto y los que estén vivos cuando Jesucristo regrese. Yo sueño con eso, no sé cuántos de ustedes, pero el apóstol Pablo decía, y nosotros, él estaba esperando que Cristo regresara cuando él aún estaba vivo. Y yo anhelo eso, yo anhelo que Cristo regrese cuando yo esté vivo. Ahora, el asunto es, ¿por qué el título de la próxima Navidad? Mis amados hermanos, porque ese será nuestro próximo encuentro físico con Cristo y estaremos con Él para siempre. ¿Puede decirlo una vez más conmigo? Para siempre. Es la próxima Navidad porque cuando Cristo regrese por su iglesia, estaremos con Él para siempre. La primera Navidad fue su primera venida y lo celebramos con el nacimiento de Jesús en el pesebre, como el cumplimiento de muchas profecías.
Por supuesto que esa fue la aparición física de Jesucristo, pero Jesús, el Verbo, Dios, estaba ya en la creación, antes de la creación, porque existía y existe desde la eternidad. Pero su manifestación física se cumplió en la primera Navidad, en el nacimiento del niño Jesús, allá en Belén de Judea. Pero mis amados hermanos, la próxima Navidad será cuando Jesucristo regrese y nos encontremos con Él en el aire. En el pasaje encontramos algunas cosas importantes que nos enseñan verdades fundamentales. Primero, que la ignorancia no es una bendición, ¿verdad? No ignoren acerca de los que han muerto para que no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. La palabra nos dice que la ignorancia nunca es una bendición. No ignoren acerca de los dones espirituales. Y por ignorar se hacen tantas conjeturas y se crean tantas teorías y surgen tantas falsas doctrinas, tantas herejías, por ignorar lo que la palabra de Dios enseña. La ignorancia nunca es una bendición. Entonces Pablo dice, no ignoren acerca de este tema para que no se entristezcan como otros que no tienen esperanza. Nos podemos entristecer, sí, nos entristecemos, pero nos entristecemos como los que tienen esperanza, como los que tienen seguridad de lo que la palabra de Dios enseña. Mis amados hermanos, la tristeza es resultado de la ignorancia, en este caso de manera particular. La gente no sabe y la gente opina. Nuestras opiniones son eso, solamente opiniones. Pero hay tantas y no todas las opiniones pueden ser verdad. Pero hay una sola verdad, que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no son opiniones, sino que es la verdad eterna de Dios, que transforma. Hermanos, el conocimiento de Cristo nos da esperanza. Así como la ignorancia nos maldice, el conocimiento nos bendice. El conocimiento de Cristo nos da esperanza. Y Pablo dice, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Mis amados, ¿creemos que Jesús murió y resucitó? Les pregunto, ¿lo creemos? No es un cuento chino. En la China dicen cuento americano, ¿verdad? Aquí decimos la montaña rusa, en Rusia dicen la montaña americana. Pero seguimos diciendo cuento chino, ¿verdad? No es un cuento chino. Es verdad. ¿Acaso no creemos? Es que parece que algunos cristianos viven como si no creyeran. Porque la palabra de Dios dice que Él murió y resucitó, y vivimos algunos, o algunos viven, no me incluyo, sin esperanza, como si Cristo no hubiera muerto y resucitado y ahora está reinando y va a regresar. ¿Acaso no creemos? Dice el apóstol Pablo. Jesús murió y resucitó y nos resucitará a nosotros los que creemos. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? 1 Corintios 15, le recomiendo leer ese pasaje después y a darnos cuenta de qué va a suceder con aquellos que mueren. Mis amados hermanos, el pasaje sigue diciendo que Dios resucitará primero a los que hayan muerto en unión con Cristo. Dios resucitará primero a los que hayan muerto en unión con Cristo. ¿Y qué si usted no está unido a Cristo? Sencillamente no va a resucitar en ese momento. Y ya vamos a explicar un poco más sobre eso. Él dice que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de trompeta. Así como cuando Dios en la creación dijo, hágase la luz, y fue la luz. Así como en la creación Dios dijo, sepárense las aguas de lo seco, y se separaron y se formaron los mares, ¿verdad? Los océanos y la tierra seca, los continentes, con voz de mando. Cuando Dios dice, nada puede detener lo que Él dice que suceda. Cuando Él habla, las cosas suceden. Cuando Jesús le dijo a Lázaro, Lázaro, sal fuera, Lázaro que estaba durmiendo, de acuerdo a Jesús, y tuvo que decirle, él está muerto, pero para Jesús la muerte es un sueño, porque vamos a despertar de ese sueño y vamos a despertar para siempre. Lázaro salió. Algunos de los comentaristas decían que si Jesús no hubiera mencionado a Lázaro, todos los muertos hubieran resucitado, porque la palabra de Jesús, voz de mando, no es una sugerencia, es una voz de mando, voz de trompeta. Los que estemos aún vivos, sigue diciendo Pablo, seremos arrebatados con los que han resucitado. Los que ya resucitaron, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Los que estemos aún vivos
Vamos a encontrarnos con estos que han resucitado, nos encontraremos con el Señor en el aire. Dese cuenta que no dice que Cristo va a poner sus pies sobre Jerusalén. Eso no es lo que dice la palabra. El Señor va a venir y en el aire, recuerdan en Hechos 1 que dice que una nube los ocultó de sus ojos. Bueno, el Señor va a venir y así de esa manera nosotros vamos a ascender y nos vamos a encontrar con el Señor en el aire, nos vamos a ir con Él por la eternidad. ¿Y qué va a haber en los cielos? Fiesta, ¿verdad? Por la eternidad, comenzando con las bodas del Cordero. ¿Recuerdan un poquito de eso cuando hablábamos de las bodas, verdad? De los judíos. Mis amados hermanos, el apóstol Pablo dice que nos animemos con estas palabras. Que vivamos con la esperanza de saber que hay una próxima Navidad, cuando Jesucristo va a venir por nosotros, nos vamos a encontrar con Él en el aire. Y los hermanos amados que hayan muerto en Cristo van a resucitar primero. Y mi papá, y mi mamá, y mi abuelita, hace algún tiempo, hace unas semanas o meses ya, yo soy malo con recordar fechas, se murió Chino, mi mascota, ¿verdad? Mi perrito. Y mi nieto Josiah lloraba, estaba tomando agua y decía, no puedo seguir tomando agua porque no sé si me tomo el agua o mis lágrimas. Imagínense cómo se puso el corazón de los abuelos cuando Josiah dijo eso, ¿verdad? Y entonces ellos hicieron un libro, nos llamaron, hicieron poesía, hicieron duelo, y ellos dijeron, primera vez que en nuestra familia ocurre una tragedia como esa. ¿Verdad? Y para nosotros puede ser gracioso y para algunos funny, pero para ellos fue una tragedia real. ¿Qué quiero decir con eso? Que aún los niños se dan cuenta de la realidad, de las tristezas que sufrimos. Y yo sé que mis padres van a resucitar. Y algunos dicen, pastor, las mascotas van a estar en el cielo. Yo creo que sí, la Biblia dice que el león y el cordero, no menciona al perro, ¿verdad? Y para los judíos los perros eran inmundos, pero usted piense lo que quiera, yo pienso que sí. Eso no es tan relevante, pero lo relevante es saber con certeza de que nuestros familiares que han muerto van a resucitar, que han muerto en Cristo, van a resucitar. El Señor los va a levantar, nosotros vamos a ser levantados y vamos a estar con el Señor para siempre. Pablo dice, anímense con esas verdades, amados, y preparémonos para la próxima Navidad. Así como Juan el Bautista abrió camino para la venida del Mesías y le dijo, arrepiéntanse que el reino de los cielos ha llegado. Es tiempo para que nosotros vivamos en arrepentimiento y le digamos al mundo, arrepiéntanse que Cristo viene. Hay una próxima Navidad. Mis amados hermanos, los profetas en el Antiguo Testamento y todo el Antiguo Testamento apunta hacia la venida del Mesías. Isaías tiene muchas profecías y todos los profetas y todo el Antiguo Testamento nos habla del Mesías que vendría, del Rey que vendría, hecho que se cumplió con la venida de Cristo. Lo que muchos de ellos no vieron es que entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo había un paréntesis. Y en ese paréntesis es donde estamos viviendo nosotros. Ahora, la segunda venida de Cristo no es cuando el Señor venga a buscar a su iglesia. Escúchenme bien. El Señor va a venir y va a estar en las nubes, nos va a llamar, va a resucitar a los muertos en Cristo, nos va a llamar a nosotros, vamos a estar con Él por la eternidad. Después Él va a venir con su iglesia, esa va a ser su segunda venida. No es ahora cuando Él venga por su iglesia. Por eso el apóstol Pablo dice, no ignoremos lo que dice la palabra, porque la ignorancia no es una bendición. Los profetas no pudieron ver ese paréntesis en el cual vivimos nosotros ahora. Pero Pablo en Efesios capítulo 3, si están anotando, Efesios 3, 2 al 6, Efesios 3, 2 al 6 dice, sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes. Es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente.
Al leer esto, podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Es decir, que ellos solamente vieron que el rey venía. Pero Pablo dice, este misterio había sido ocultado, estaba oculto en generaciones anteriores, pero ahora me ha sido dado a conocer de que Israel, la iglesia, ¿verdad?, los que ahora conocen a Jesucristo van a ser beneficiarios de la misma herencia, de la herencia de la vida eterna, del reino de los cielos, que somos participantes, somos beneficiarios junto al pueblo de Israel. Hay promesas para Israel, hay promesas para la iglesia, no confundamos tampoco ellos, pero ambos, aunque estemos injertos en el olivo, que es el pueblo de Israel, nosotros aún vamos a disfrutar de las promesas de Dios. Somos miembros de un mismo cuerpo. Así que los profetas no pudieron ver ese paréntesis, pero el apóstol Pablo recibe esa revelación y él nos revela ese misterio. ¿Qué es un misterio en la Biblia? Un misterio en la Biblia es algo que ha sido oculto por un tiempo, pero después es revelado. Y recuerden que ahora no hay misterios, todo nos ha sido revelado. Por medio de su palabra, nosotros tenemos la revelación completa de Dios. No hay más misterios ocultos. No hay nadie por allí que tenga el derecho de decirle, este es un misterio que yo te revelo. Nadie, absolutamente nadie. Amén, escucha un amén a eso. Nadie, absolutamente nadie. Ya en la palabra de Dios tenemos la revelación completa. Todos los misterios nos fueron revelados. Y este es quizás uno de los últimos misterios. Mis amados hermanos, este misterio que nos ha sido revelado a nosotros que vivimos en esta era de la iglesia, es que Jesucristo ahora va a venir a buscar a su iglesia hasta esperar que venga por segunda vez. Y ya vamos a explicar un poquito sobre eso. Así que cuando Jesús les anuncia a sus discípulos allá en Juan 14, recuerdan, Juan 14, muchos recordamos y conocemos de memoria el versículo 6 que dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Pero el versículo 1 Jesús les dice, no se angustien, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay mucho lugar. Voy a prepararles un lugar en la casa de mi Padre Celestial. Pero cuando Jesús les habló a ellos de que iba a morir, los discípulos se angustiaron, se preocuparon. Ellos no entendían que el rey tenía que morir. Porque cuando los profetas habían anunciado la venida del rey, del Mesías, estaban esperando al rey que vendría en un caballo blanco, que le iba a cortar la cabeza a todos los romanos, y entonces Israel iba a reinar por la eternidad. Pero ese no era el plan de Dios. En el plan de Dios Él nos incluyó a nosotros, gloria a Dios por eso. Incluyó a los gentiles, incluyó a su iglesia. Y estamos ahora en esa era, estamos ahora en la era de la iglesia. Entonces cuando Jesús les dice eso a sus discípulos, ellos se preocupan, se angustian. Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón, no se angustien. En la casa de mi Padre muchos lugares, muchas moradas, mucho espacio hay para todos. Así que de igual manera hoy en este pasaje el apóstol Pablo le recuerda a los hermanos que estaban preocupados por sus familiares que habían muerto. Pablo les dice, no se preocupen, no se angustien. La palabra de Dios nos enseña que aquellos que han muerto en Cristo van a resucitar primero. Así que estas palabras de Pablo continúan con la idea de Juan allá en el capítulo 14. Y se dan cuenta aquí, mis amados hermanos, que se dice que cuando el Señor venga va a tocar la trompeta, voz como de arcángel. El arcángel en la Biblia, ¿quién es? Miguel, ¿verdad? Miguel el arcángel. Cuando el Señor venga, dice el Señor mismo, con voz de arcángel, con voz de mando, con voz de trompeta. ¿Cuál es la idea de las trompetas? O de la trompeta. Sonaban 3 trompetas en el Imperio Romano. La primera trompeta cuando sonaba, todo el mundo en el ejército debía ponerse en pie donde estuviera. Debía estar listo. Cuando sonaba la segunda trompeta, todo el mundo que se había puesto de pie debía ir a hacer una línea, una hilera.
Cuando sonaba la tercera trompeta, todos debían comenzar a marchar hacia el lugar que se había dispuesto, sin parar. Bueno, cuando el Señor venga, va a sonar la trompeta. Con voz de mando, con voz de trompeta, nos va a decir, vengan, vengan amados. Y entonces vamos a marchar con Él hacia la eternidad para siempre, para siempre. Así estaremos con el Señor para siempre. Ahora, mis amados hermanos, no todos se van a levantar de los muertos. Solo los que murieron en Cristo, dice Pablo. Solo los que murieron en Cristo. No todos van a ascender a encontrarse con el Señor. Solo los que creyeron en Cristo. Mateo 24, 40 y 41, ¿verdad? Nos enseña eso. Y ahora ya en 2 Tesalonicenses 4:16 nos dice, los que no creyeron quedarán en sus tumbas hasta el día del juicio del gran trono blanco. Eso está en Apocalipsis 20, 11 al 15. Apocalipsis 20, 11 al 15 nos habla de que aquellos que no resucitaron cuando el Señor viene ahora a levantar a los muertos que creyeron en Él, y aquellos que creyeron en Él a encontrarse con el Señor en el aire, allá en Apocalipsis 20 nos dice que allí todos los muertos van a resucitar y que el mar va a entregar a sus muertos. Pero entonces dice la palabra que en ese juicio del gran trono blanco es para sentenciarlos finalmente, para que la muerte, el infierno y todas esas personas sean enviadas al lago que arde con fuego y azufre. Mis amados hermanos, escúchenme bien. Si usted no escuchó la voz de Dios cuando estaba vivo, tampoco la va a escuchar cuando esté muerto. Si usted no escucha la voz de Dios cuando esté vivo ahora, usted no va a resucitar cuando el Señor Jesucristo venga. Es lo que la palabra de Dios enseña. Así que por eso yo le invito en esta mañana a que piense muy bien en la decisión que toma. Porque si bien es cierto, todos nosotros podemos celebrar la primera Navidad, porque Jesucristo vino para todos. La segunda vez, si no acepta a Cristo hoy, si no permite que Jesucristo sea su Señor y su Salvador hoy, si no escucha la voz del Señor que te dice ven y lo recibes en tu corazón, no vas a celebrar la próxima Navidad en la presencia de Dios, sino que cuando resucites antes del juicio del gran trono blanco, dice la palabra de Dios, vas a resucitar para ser sentenciado por la eternidad y ser lanzado al lago de fuego, donde va a estar el infierno, donde va a estar Satanás, todos sus demonios y todos los que no creyeron en el Señor. Así que, mis amados, yo les invito a que hoy, si usted no está seguro de haber tomado una decisión por Cristo, que hoy lo haga. Que hoy lo haga. Escuche la voz de Dios como trompeta en esta mañana que te dice, acéptame en tu corazón, porque después que partas a la eternidad no habrá tiempo. Mis hermanos, 1 Tesalonicenses, ese mismo capítulo de Pablo, en el carta, en el capítulo 5, al versículo 2 dice, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Cuando Jesús venga lo hará como ladrón en la noche, que no avisa. Pero muchos ladrones que no conocen esto, ahora vienen de día también. Pero la idea no es el tiempo, la idea es lo inesperado, que va a venir cuando no lo esperamos. Esa es la idea. Ahora, ¿a dónde iremos? Juan 14, 1 al 3 nos dice, no se angustien. Juan 14, 1 al 3, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Mis amados hermanos, yo espero que usted esté listo para celebrar la próxima Navidad. Yo espero que usted esté preparado para celebrar la próxima Navidad. Y no solo con la seguridad de tener a Cristo en su corazón, sino que vive en obediencia. Y que vive en un arrepentimiento constante, reconociendo que solamente cuando vivimos de esa manera podemos obedecer, podemos servirle a Dios. 2 Tesalonicenses 1, 6 al 10. En la siguiente carta
Segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 hasta el 10 nos dice, Dios, que es justo. Y déjeme parar allí y seguimos leyendo un segundo. Présteme atención, por favor. Muchas veces decimos, Dios es amor. Y es verdad. Y decimos, Dios es amor y Dios va a aceptar todo lo que yo haga. No es verdad. Hay una doctrina universalista que dice que si Dios es amor, nadie se va a condenar, que todos a la final vamos a ser hijos de Dios, o que todos somos hijos de Dios. No es verdad, la Biblia no lo enseña. La Biblia dice que así como Dios es amor, Dios es justo. Y a cada quien le va a pagar conforme a sus obras. Cuando aceptamos a Jesucristo en nuestros corazones, recibimos el regalo de vida eterna, por gracia. Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. Y a ustedes que sufren, le está hablando a la iglesia, le está hablando a los hermanos de Tesalónica, aquellos que estaban sufriendo, aquellos que estaban siendo perseguidos, aquellos que se burlan, aquellos que dicen que esto es cuento chino, que esto es cuento de hadas, que esto es fantasía. Ustedes los cristianos siguen viviendo en la época de las cavernas. Ustedes los cristianos siguen creyendo en algo que no es verdad. Ustedes no viven, no disfrutan. Ustedes los cristianos y siguen juzgándonos y siguen condenándonos y siguen atacándonos. Dice, y a ustedes que sufren les dará descanso, lo mismo que a nosotros, dice Pablo. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles, para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder, el día en que venga para ser glorificado por medio de sus santos y admirado por todos los que hayan creído. Ahora está hablando de su segunda venida, cuando venga con sus ángeles y con su iglesia a juzgar a la tierra, cuando resuciten al final los que no creyeron, que no fueron resucitados antes, porque cuando vivos no oyeron a Dios y que no van a ser resucitados, van a resucitar cuando Cristo venga con sus santos, con su iglesia, con los que ascendieron la primera vez, cuando se encontraron con Él en el aire. Y entonces allí van a ser juzgados y dice, sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor. ¿Quieres saber qué es lo peor del infierno? Dios no va a estar allí. Eso es lo peor. Dios no va a estar allí. Lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. Algunos dicen que algunos están pasando en esta vida y que este es el infierno por lo que se sufre. No, esto no es el infierno, mis amados. Aún la gracia de Dios está aquí. Aún el Espíritu Santo de Dios está aquí convenciendo de pecado, de justicia y su juicio. Y sigue diciendo, el día en que venga para ser glorificado por medio de sus santos y admirado por todos los que hayan creído, que vamos a ver finalmente el rostro de nuestro Señor y lo vamos a admirar y nos vamos a gozar en su presencia, entre los cuales están ustedes porque creyeron el testimonio que les dimos. Aleluya, aleluya. Y eso es lo que va a pasar, mis hermanos. Esa es la próxima Navidad. Le pregunto, ¿está usted listo para celebrar la próxima Navidad? ¿Ha escuchado usted la voz de Dios? ¿Ha respondido la voz de Dios? Solamente cuando el Espíritu Santo de Dios viene a tu vida y resucita tu espíritu es cuando tú puedes hacerlo. No es en tus fuerzas, no es en tu capacidad. Se da cuenta que hay personas que parece que no escuchan, y es que no escuchan la voz de Dios. Les hablamos y les decimos y no tienen disposición de escuchar el mensaje del Señor. ¿Has escuchado tú la voz de Dios? ¿Estás listo para celebrar la próxima Navidad? ¿Le has dicho sí al Señor? Señor, estoy listo. Señor, estoy listo. En esta mañana, mientras la iglesia ora, mientras estamos en